Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, donde nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Estado Islámico lanzó este jueves un audio que pretende ser la prueba de vida de su líder Abu Bakr al-Baghdadi. Esta es la primera vez que se difunde una comunicación del cabecilla yihadista desde que en junio Rusia anunció su presunta muerte en una zona cercana a Raqqa, en Siria, a finales de agosto. El jefe de las fuerzas estadounidenses en Irak, Stephen Townsend, sugirió que Baghdadi seguía vivo. No ha quedado clara la autenticidad y fecha de la grabación de este audio de 46 minutos. No obstante, parece actual, puesto que Baghdadi se refiere a las amenazas de Pyongyang contra Japón y Estados Unidos. Escuchemos. Corea del Norte está ahora amenazando a Estados Unidos y Japón con energía nuclear. Los estadounidenses, rusos y europeos están viviendo con miedo en sus países ante los ataques de los muyahidines. El gobierno turco está viendo con gran temor la expansión de los kurdos en su frontera, empujándolos a luchar contra ellos para que los kurdos turcos no se conviertan en la independencia. Sin embargo, temen atreverse a luchar con sus amos americanos y europeos. Ellos creen que es una lucha inevitable, pero la posponen. Bueno, lo que han dicho los militares estadounidenses es que mientras que no hubieran tenido pruebas verificables de la muerte de al-Baghdadi, continuaban creyendo, asumiendo que está vivo. Bueno, aquí, y lo que quiere decir Estados Unidos, no tenía pruebas que había muerto, según lo que decían los rusos. Lo que está acá diciendo son varias cosas, ¿no? Bueno, continúa su lucha, que perder territorio no significa que pierda fuerza este movimiento yihadista. Bueno, al parecer es voluntad de luchar. Es lo mismo que control de territorio. O sea, que de alguna manera está reconociendo que han perdido territorio, pero que sí, continúa claro, la voluntad de luchar. Claro. Y luego lo que también hace, además de llamar a más atentados en Europa, Estados Unidos y Asia, es azuzar la lucha de sunitas contra chiitas. Claro, que está dentro de lo que es digamos, el credo del Estado Islámico, ¿no? Que a los chiitas los consideran infieles y incluso apóstatas que deben morir. Por eso se cometen tantos atentados. Por lo demás, no solamente por parte del Estado Islámico, sino también Al-Qaeda también ataca a los chiitas, ¿no? Y también podría estar refiriéndose a un creciente alcance de Irán, ¿no? En los últimos meses, ¿no? Claro, con la situación en Siria. Así es que Irán, claro, gracias a esta lucha, la guerra en Siria y además el tema de Irak está creciendo bastante en influencia en toda la zona, ¿no? Lo que se está ahora especulando es dónde está al-Baghdadi, ¿no? Entonces se cree que puede estar en algún lugar entre Siria e Irak, un lugar en medio cerca del río Éufrates. Claro, o sea, claro, obviamente ya no está en Raqqa, sino todavía pues en algunas de las localidades que todavía están en manos del Estado Islámico, ¿no? Ahora, lo que pasa es que a medida que se va encogiendo ese territorio del Estado Islámico, pues le va a ser cada vez más difícil mantenerse escondido, ¿no? Claro, dice que Estados Unidos está fatigado porque Rusia ha tomado control en Siria. Eso tampoco es tan así, ¿no? Rusia no ha tomado control en Siria porque Estados Unidos esté fatigado. No, claro, no. Bueno, es verdad que Rusia ahora, digamos, es un poco la voz cantante, la balanza, claro, ¿no? la voz cantante en Siria, sí. Pero eso no significa que Estados Unidos, digamos, haya cesado su lucha contra ellos. Es una muestra de debilidad que haya tenido que salir y hablar, si es que verdaderamente se trata del Baghdadi, ¿no? Bueno, es una manera de tratar de darles ánimos a sus fanáticos, ¿no? Porque evidentemente con todas las derrotas que están sufriendo, pues tiene que haber alguna forma de alentarlos, ¿no? A 3 días del referendo de independencia, prohibido por la justicia española, cientos de estudiantes catalanes salieron a marchar por las calles de Barcelona exigiendo que se respete su derecho al sufragio. Cientos de jóvenes catalanes se movilizaron exigiendo el derecho a que se les permita decidir este domingo en el referendo de autodeterminación, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional de Madrid. Pues el 1 de octubre vamos a intentar votar, mientras tanto vamos a hacer la máxima presión que podamos y una vez ocurra esto esperar a ver qué pasa con Europa, con el resto de España. Bajo la vigilancia de los Mossos de Escuadra, los manifestantes mostraron su repudio al Estado español con pancartas en las que descalifican a la administración de Mariano Rajoy por no permitirles ejercer su derecho al sufragio libre.
Más temprano, miembros de la comunidad educativa le hicieron entrega simbólica de las llaves de los colegios al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la consellera de Enseñanza, para reafirmar así su respaldo a la consulta del domingo a pesar de las dificultades. No importa cuántas veces dicen que no nos darán las llaves de los colegios. Hay una generación que ha crecido en nuestro país y que se ha sumado a una nueva mayoría catalana que tiene que votar. Que tenim a Catalunya de gent que vol votar. No solo los estudiantes salieron a las calles de Barcelona a respaldar este referéndum, también los bomberos, quienes en un acto simbólico desplegaron una banderola gigante en la que se podía leer "Amor a la democracia". El referendo de independencia preocupa no solo a la Moncloa, sino a los mismos catalanes. Por esa razón, hoy el líder del gobierno regional catalán y las autoridades de Madrid realizaron una junta con carácter de urgencia para evaluar las acciones a tomar a fin de evitar protestas violentas. Bueno, sigue aumentando la tensión en Cataluña por esta convocatoria al referéndum que Madrid considera ilegal. Ahora, hay un tema ahí con esta entrega de las llaves, ¿no? Lo que pasa es que los profesores o la comunidad educativa se ve en un dilema complicado, ¿no? Claro. Porque si permiten que se abran los colegios para que se lleve a cabo este referéndum, están incumpliendo la ley y podrían ser sancionados. Exactamente, ese es el problema, ¿no? O sea, desde el punto de vista jurídico, todo lo que son funcionarios públicos, incluido incluso los policías, ¿no? Los mozos también están en una encrucijada porque tienen que cumplir la ley y por lo tanto tienen que actuar en contra digamos, de todo este referéndum. Y eso, claro, genera, pues, esto hace que, bueno, hayan salido estos chicos a manifestar. Pero la tensión está ahí, ¿no? Hay reportes de cómo en el seno de las familias, de los amigos, se generan unas discusiones, un poco como con las que habían acá con nuestras segundas vueltas, ¿no? O sea, la sociedad se parte en dos, prácticamente, ¿no? Y hay también una división por sectores sociales, ¿no? Al parecer los sectores de mayores ingresos están a favor de la independencia, es donde más se encuentra ese sentimiento. Así es, y también en algunas zonas también rurales, ¿no? En muchas zonas rurales, porque en las ciudades globalmente, en Barcelona, por ejemplo, sí la cosa está bastante más dividida, incluso probablemente un poco más de posiciones en contra de la independencia. Pero hay algunos personajes famosos, por ejemplo, Pep Guardiola, el ex entrenador de Barcelona, es claramente un militante a favor de la independencia. Como no lo es Serrat, por ejemplo. Como no lo es Serrat. Después el futbolista Gerard Piqué también ha dicho que está a favor de que se vote. Así que bueno, hay varios sectores. En cambio, claro, él no es de Cataluña, pero algunos han notado que Messi no se ha pronunciado, porque claro, no tiene por qué pronunciarse porque él es argentino, ¿no? Pero algunos lo han relevado y dicen, pero ¿por qué no se pronuncia? No tendría por qué pronunciarse. Y la Comisión Europea, que había la alcaldesa de Barcelona había dicho, bueno, podría mediar, también ha dicho, bueno, que ellos se ciñen al respeto del orden jurídico. No, es más, han ido funcionarios de Cataluña y no los han recibido en Bruselas, así de simple. Washington enviará tropas de la Guardia Nacional a Puerto Rico para ayudar a la recuperación de la isla. También se dispuso suspender la ley que impedía la llegada directa de ayuda a la isla que atraviesa una crisis humanitaria por buques que no partirán de Estados Unidos. Todo esto tras el huracán María. La destrucción es generalizada en Puerto Rico y la administración del presidente Donald Trump ha prometido agua y alimentos en un plazo máximo de 48 horas y ha ordenado un operativo militar de la Guardia Nacional en la isla. Según el gobernador Ricardo Rosselló, pronto llegarán miles de soldados que se sumarán a los 1.500 para cumplir con el objetivo de desbloquear el colapso logístico, incluido el de la red eléctrica afectada en 100%. El gobierno republicano también ha optado por cancelar durante 10 días la aplicación de la ley conocida como Jones Act, o ley de cabotaje, que impedía la llegada de ayuda internacional a la isla. La norma obligaba a que todo barco extranjero vaya a territorio continental estadounidense y dejar allí su carga que luego era llevada a Puerto Rico con bandera de ese país. La isla tuvo que esperar 8 días para que se levantara la restricción. En este caso particular teníamos suficiente capacidad de buques con bandera estadounidense para superar el requisito de necesidad de mercancías en Puerto Rico, pero creo que hubo un malentendido y mala información de que tuvimos un problema de capacidad y tuvimos que renunciar a la Jones Act. No fue el caso. Fue el gobernador Rosselló quien pidió la exención de esta ley para permitirles manejar todas las posibilidades de emergencia. La tardía reacción de Trump ante los huracanes Irma y María provocó críticas de parte de demócratas como republicanos.
Medios puertorriqueños han reportado que hay miles de contenedores llenos de mercancía que no pueden ser distribuidos debido a los problemas en las vías principales, la falta de infraestructura o facilidades para recibirla y también el acceso al combustible. Según la secretaria de Seguridad Nacional Elaine Duke, la administración Trump busca asegurar que tengan suficiente combustible y mercancías para apoyar los rescates y restaurar los servicios críticos y las operaciones de infraestructura. Bueno, la situación es realmente dramática en Puerto Rico, sobre todo en la zona de Vieques, como han estado reportando, y lo que se ha estado hablando, considerando es que este podría ser el Katrina de Donald Trump, ¿no? Por la inacción aparente que se nota. Recién ahora ha decidido cambiar esta ley que obligaba a que todos los buques que llegaran a Puerto Rico partieran de Estados Unidos, fueran buques estadounidenses, claro, lo cual hacía más caro y más lejos también el transporte. Pero lo que dicen también los transportistas es, bueno, nosotros llegamos, el tema es que la ayuda no hay cómo repartirla. Llega ahí, no hay choferes, están ahora organizando cadenas de voluntarios para que manejen estos camiones llenos de ayuda. Hay un problema de distribución además. Claro, y todo eso en un contexto, como decíamos la vez pasada, de crisis financiera brutal en Puerto Rico. Hay un 46% de la población es pobre. O sea, es impresionante que un territorio que, claro, no es un estado norteamericano, pero en medio de todo es un territorio norteamericano asociado, tenga ese nivel de pobreza, ¿no? Y todo debido a esta ley que, digamos, se anuló una ley que favorecía a las empresas norteamericanas que invertían en Puerto Rico, ¿no? Entonces sí, es una situación realmente dramática. Se sienten tratados como ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Totalmente. Que no los tratan como los estadounidenses que están en el territorio estadounidense. Sí. Lo que puede también tener consecuencias políticas, leía que la posibilidad de que más puertorriqueños migren a la Florida puede hacer que este estado, que generalmente es clave en decidir las elecciones, sea más demócrata que republicano a raíz de esa migración. Sí, ya se decía incluso con ocasión de la última elección, ¿no? Incluso algunos especulaban que por ese motivo probablemente Florida iba a estar más a favor de Hillary Clinton que de Donald Trump, pero al final, bueno, no fue Veamos, así. por la escasez de diésel es realmente dramática, no estaban funcionando ni siquiera los sistemas de diálisis, recién han empezado. La corrupción le afecta cada vez más al gobierno de Michel Temer en Brasil, luego de ser notificada una nueva acusación en su contra por presunta obstrucción a la justicia y asociación lícita. La encuestadora Ibope publicó un nuevo sondeo que revela que apenas un 3% de la población respalda su gestión. 9 de cada 10 brasileños no confían en el presidente Michel Temer, según una investigación realizada por la consultora Ibope para la Confederación Nacional de la Industria, en la que se entrevistó a 2.000 personas. El nuevo estudio arroja que Temer es peor que su predecesora Dilma Rousseff, quien sufrió un impeachment el 31 de agosto del 2016, que la alejó del puesto definitivamente. El rechazo es mucho mayor. El gobierno ilegítimo de Michel Temer manipuló los datos y está desesperado por escapar de las cosas que hizo mal y los crímenes que cometió. Poco después de la presentación de nuevos cargos contra el mandatario, se dieron a conocer estas cifras, en las que apenas un 3% respalda su gestión, un 16% la evalúa de irregular, frente a un 77% de la población que cree que su gobierno es pésimo. En el último año, Temer se vio salpicado por una trama de corrupción y obstrucción a la justicia en torno a la operación Lavallato, que hundió su popularidad. Apenas hace unos días fue notificado oficialmente por el secretario de la Cámara Baja, Fernando Jacobo, de una acusación por segunda vez en 3 meses. Estoy aquí cumpliendo mi rol institucional como ciudadano brasileño. Me entristece el momento que atraviesa Brasil en este mar de corrupción. Espero que esto se resuelva y la lucha anticorrupción continúe día tras día y que Brasil vuelva a la senda correcta. Michel Temer ha negado todas las denuncias en su contra. Afirma que no tiene nada que ocultar y que pedirá una investigación por los cargos que se le imputan para comprobar su inocencia ante el Supremo del Brasil. Bueno, a estas alturas probablemente lo que menos le importe a Temer sea popular, sino más bien se concentre en llegar a culminar lo que queda del mandato. Claro, y además en todo caso esta nueva acusación muy probablemente tampoco va a prosperar en el Parlamento, ¿no? Entonces, claro, evidentemente lo golpean políticamente, pero como dices, para él finalmente es poder terminar su mandato, ¿no?
Vamos a una pausa y volvemos. Tras su muerte a los 91 años, Hugh Hefner deja un legado que va más allá del erotismo. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, disolvió este jueves la Cámara Baja, el Parlamento bicameral, con miras a las elecciones anticipadas previstas para el 22 de octubre, en medio de lo que llamó una crisis nacional. Abe evitó dar un discurso o declaraciones extensas a la prensa para explicar su decisión. Solo informó que las campañas electorales comenzarán oficialmente el 10 de octubre, 12 días antes de los comicios. Varios analistas consideran que esta es una estrategia de Abe para limitar el tiempo de preparación de la oposición y dejar el camino libre al Partido Liberal Democrático, formación que preside, para que consiga nuevamente una mayoría simple en el Parlamento. El nombre del fundador del imperio Playboy, Hugh Hefner, quedará siempre ligado a sus revistas y a los desnudos y a la transgresión, pero su legado va más allá de las Playmates. Hefner también fue uno de los máximos referentes de la revolución sexual que empezó a mediados del siglo pasado. Querido y odiado, polémico y revolucionario. Muchos son los adjetivos que pueden definir a Hugh Hefner, quizá el empresario editorial más envidiado por muchos, y que ha muerto este miércoles a los 91 años. El fundador de la revista Playboy fue uno de los máximos referentes de la revolución sexual desarrollada desde la segunda mitad del siglo XX hasta casi finales del 90. Una publicación popular por sus portadas, por las que pasaron desde leyendas del cine como Marilyn Monroe hasta Pamela Anderson, quien en el 2015 fue la última en protagonizar un desnudo en primera plana tras un cambio editorial. Pero al denominado profeta del hedonismo pop también le han llovido críticas, principalmente por el uso de la imagen de la mujer, aunque la misma revista argumentó que cuando Hefner creó Playboy en los años 50, lo hizo para defender la libertad personal y sexual en medio de una sociedad dolorosamente conservadora. Y a pesar de que con el tiempo Playboy haya dejado a un lado su línea provocadora ante los tabúes, la revista ha ofrecido más que conejitas, dejando en los archivos de la prensa publicaciones de textos y crónicas escritas por grandes artistas como Truman Capote, Ernest Hemingway, Henry Miller y hasta el Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Las entrevistas también fueron un legado importante de Playboy, siendo las más recordadas las de Steve Jobs, Bob Dylan y el músico de jazz Miles Davis, aunque llama especial atención la que concedió el reverendo Martin Luther King en enero de 1965, poco después de obtener el Premio Nobel de la Paz. De hecho, fue la entrevista más larga que concedió el activista en su vida. ¿Acaso una muestra de que en medio del placer que hallaba en su mansión, Hefner nunca dejó de estar pendiente del mundo que lo rodeaba? Y veamos algunas de las portadas de Playboy a lo largo de los últimos años. Uno de los personajes que apareció en la portada de una revista Playboy es el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ahí lo ven, buena revista, la quiere vender, dice Donald Trump, entrevista en 1990. No ha sido el único personaje popular que aparece en Playboy. También apareció Marge Simpson, de los Simpsons. También está Marge Simpson, su versión de una conejita de Playboy, el diablo en Marge Simpson. Y bueno, son famosas también las entrevistas que aparecían en la revista. Una de ellas fue con el Jimmy Carter, que ahora está padeciendo un cáncer, lo estaba combatiendo, y fue quizás una considerada poco afortunada, ¿no? Porque él decía, bueno, que sí, que él había sido infiel en su corazón, ¿no? Una persona que era considerada o es considerada muy religiosa, ¿no? Pero sí, es todo un tema cultural el de Hugh Hefner y toda una época, ¿no? Sí, claro. Estaba viendo en un artículo de la New York Times donde dicen que Hefner inventó al hombre moderno, ¿no? O sea, que
sus textos, digamos, de alguna forma promovía un estilo de vida distinto para el hombre respecto a lo que era más allá del sexo, por lo demás, ¿no? Ahora hay datos curiosos también. En Francia, la versión francesa de Playboy sacó una vez, apareció la ex esposa de Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Se habían divorciado y ella decía que Le Pen no le pasaba, bueno, que la mantenía en la miseria, y entonces apareció barriendo, bueno, desnuda, pero barriendo, como diciendo, ahora tenía que trabajar barriendo las calles. Y posando para Playboy, probablemente fue pagado también. Obviamente, claro, le pagaron muy bien, claro que sí. El presidente ruso Vladimir Putin llegó a la capital turca de Ankara para reunirse con su par Recep Tayyip Erdogan en una visita de trabajo. Durante este encuentro debatirán la situación en Siria, incluidas las zonas de exclusión que acordaron junto con Irán. Erdogan ya había expresado sus intenciones de desplegar tropas en Idlib, al norte de Siria, como parte del acuerdo de descalificación negociado el mes pasado por Moscú. Ambos presidentes también podrían conversar sobre el referéndum de independencia kurdo realizado en Irak y que es un dolor de cabeza para el mandatario turco, bueno, y no solo para él en la región. El Congreso estadounidense investiga el papel de Twitter en las elecciones del 2016. Representantes de la red social comparecieron en el Capitolio como parte de las investigaciones sobre la injerencia rusa en la campaña presidencial. Los temas de las audiencias reservadas son la difusión de noticias falsas y propaganda en las redes, y si alguien en Estados Unidos ayudó a orientar esas historias. Las reuniones de personal de Twitter fueron precedidas semanas atrás por otras similares con representantes de Facebook. Y antes de terminar, la Torre Eiffel celebra hoy su visitante número 300 millones desde que se abrió al público en 1889. La construcción, que ha resistido guerras y desastres del siglo XX, recibe cerca de 7 millones de visitantes al año y se ilumina con más de 20.000 bombillas al anochecer. Las celebraciones incluirán conciertos en diferentes pisos de la torre, el espectáculo de luz y sonido cada media hora por la noche. Y antes de despedirnos, saludo del Canadá en el Perú, de la Embajada canadiense en el Perú, honrados por el nombramiento de Martín Vizcarra, nuestro vicepresidente, como embajador en Canadá, entusiasmados de seguir trabajando juntos. Y así ponemos fin a la información internacional, no sin antes recordarles que faltan 8 días para la Teletón. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta mañana.